Hola y bienvenidos a un nuevo video. Es un gusto poder saludarte a través de este medio y compartir contigo algunos temas o asuntos que tienen que ver con nuestra vida cristiana o con el estudio de las escrituras. Particularmente hoy quiero compartirte sobre lo que es el libro de Malaquías. Lo he estado leyendo en las últimas semanas y quiero compartirte algunas ideas que considero que pueden ser útiles para tu estudio bíblico o para hacer que te intereses en leer este libro. Si tal vez no lo has leído todavía, quiero inquietarte a que puedas ir a tu Biblia y leer este hermoso libro que encontramos prácticamente al final del Antiguo Testamento. Así que el asunto es básicamente considerar cuál es la importancia de Malaquías para nuestro tiempo. Posiblemente nunca nos habíamos detenido a pensar en esto, pero hoy quiero hacerte que consideres esta pregunta. Bien, primeramente veremos algunos datos generales sobre el libro de Malaquías. No los veremos todos, puesto que el video sería más extenso y no es ese el propósito en este video. Lo primero que vamos a ver es que hay mucho o ha habido debate sobre la autoría de este libro. Algunos dicen que el libro es anónimo, puesto que Malaquías significa mensajero, y en algunos no hay acuerdo de quién escribió este libro, pero generalmente, y la posición conservadora acepta que ha sido Malaquías el autor de este libro. Segundo es que este escrito valga la redundancia, fue escrito en la época del post-exilio. Recordemos que en los años 538 a 536 a.C. hubo un exilio por parte de algunos israelitas que estaban cautivos en Babilonia. Fueron 50.000 exiliados que regresaron a Judá de Babilonia. Eso es muy interesante. Y luego en la línea de tiempo, algunos ubican a Malaquías entre el tiempo de Ageo y Esdras con Nehemías. Entonces podemos decir que estos profetas o estos autores, estos escritores, eran contemporáneos entre sí. Por lo tanto, muchos temas que Malaquías toca están de alguna manera ligados con las profecías de Ageo y Zacarías, y por otro lado con lo que Esdras y Nehemías hacen respectivamente, que tiene que ver con el templo, tiene que ver con este llamado a una nueva reforma dentro del pueblo de Israel. Así que es algo interesante que, si ustedes gustan, pueden leer estos 5 libros, tanto Ageo, Zacarías, Malaquías, Esdras y Nehemías, y tendrán un mejor panorama de todo lo que les estoy mencionando. Bien, pero vayamos a lo que hoy nos compete. ¿Cuál es la relevancia de Malaquías para nosotros? Lo primero que diremos es que nosotros, como el pueblo de Dios, debemos poseer una plena convicción del amor de Dios. El profeta Malaquías, al inicio de su escrito, dice en el versículo 2, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice el profeta Malaquías, dice el Señor a través del profeta Malaquías: yo siempre los he amado. Es interesante esta expresión. Ciertamente aquí el Señor se está dirigiendo a su pueblo Israel, a su pueblo que está ahí en medio de una época difícil, desastrosa, sin esperanza. Pero Él les dice: yo siempre los he amado. Y qué importante es que nosotros ahora poseamos esta convicción que Dios nos ama, no por nuestros méritos o por la forma que somos o por nuestras obras o porque somos muy aptos o muy inteligentes o cualquier otra característica, sino que Dios nos ama a nosotros, a su pueblo, por medio de Cristo Jesús. En Cristo es que somos nosotros amados por Dios. Dios nos ama verdaderamente en Cristo. Él nos ve a través de Cristo, Él nos ama a través de Cristo, y nos podemos sentir gozosos de esta verdad, que somos el pueblo de Dios,
amados por Cristo, amados por Dios, amados por el Espíritu Santo, amados por la Trinidad. Qué glorioso es saber esto, hermanos. Muchas veces algunos de nosotros puede que estemos pidiendo amor o atención por parte de otras personas o aún por parte del mundo. Queremos sentirnos amados o aceptados, pero la gran verdad y que nos consuela es que nosotros somos amados por Dios. No necesitamos buscar la aprobación del mundo o buscar el amor de una persona primeramente, sino saber que Dios nos ama, que somos amados. Y eso no lo va a cambiar nada, porque cuando estamos en Cristo, si estamos en Cristo, somos amados, somos el pueblo de Dios. Y esta es una verdad que Malaquías intenta hacer mostrar a sus lectores y a los que están en ese momento recibiendo la profecía, que Dios los ama y que por ese amor ellos deberían vivir, deberían actuar, deberían comportarse, deberían tener un sentido de vida mucho más alto que glorifique a Dios, ya que ese amor nos impulsa a querer dar lo mejor de nosotros para Dios. Ciertamente nosotros no vamos a hacer algo nuevo, algo grandioso, pero amar a Dios y saber que Él nos ama es algo que satisface todo nuestro ser. Lo segundo que el profeta Malaquías nos muestra es que el pecado es contra Dios. Muchos de los reclamos que encontramos en el libro de Malaquías nos muestran que aquellos israelitas estaban haciendo mal a su prójimo, estaban haciendo promesas falsas, estaban considerando el matrimonio como algo superficial. Y entonces Malaquías les dice que ese pecado, que esa maldad no es únicamente contra su prójimo o contra su familia, sino que este pecado, el pecado en general, es contra Dios. Y esta es una gran verdad que necesitamos recordar en nuestro tiempo. Mucha gente piensa que con pedir disculpas o más bien dicho, en el peor de los casos, con únicamente olvidar lo que pasó, pues ya el pecado ha quedado cubierto. Pero lo importante y lo necesario de reconocer es que Dios es ofendido por nuestro pecado y necesitamos arrepentirnos, pedir perdón a Dios en el nombre de Jesús para recibir perdón. Recordemos que el pecado siempre crea una división entre Dios y nosotros. El pecado siempre disminuye en gran medida el gozo y la paz que los creyentes tenemos en Cristo Jesús. Cuando nosotros no confesamos nuestros pecados, estamos dando cabida a la angustia, a la ansiedad, al dolor, a la pérdida de comunión con el Señor. Necesitamos reconocer que todo pecado, y algunos le llaman pecados pequeños o pecados grandes, sin embargo la Biblia no hace distinciones de eso, pero cualquier clase de pecado es contra Dios y necesitamos arrepentirnos. Y por último, el profeta Malaquías nos muestra el peligro de ser indiferente a Dios. Muchas de estas personas estaban llevando ofrendas delante de Dios, estaban presentando lo peor, lo que a ellos les sobraba, lo que ellos tenían dañado, estaban tomando lo que no tenía mucho valor delante de sus ojos y lo estaban llevando como una ofrenda, en este caso como los animales que ya estaban instituidos dentro de las ofrendas que la Biblia nos muestra ya en el libro de Levíticos y parte de Deuteronomio. Entonces ellos estaban llevando cualquier tipo de animal. De hecho, y quiero encontrar ese texto mientras estoy grabando esto, yo lo marqué por acá. Dice, mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos?
Estoy leyendo Malaquías capítulo 1, versículos 7 al 8 en la Nueva Traducción Viviente. Entonces es interesante ver que ellos estaban haciendo las cosas de manera indiferente. Es cierto, no estaban lejos de Dios, pero tampoco estaban haciendo las cosas con devoción. Hermanos, muchos de nosotros podemos llegar a caer en esto, de estar haciendo las cosas porque hay que hacerlas, porque es parte de nuestra rutina, o porque se supone que debo de hacerlas, o porque el pastor, o porque mi líder, o quien sea me ha dicho que tengo que hacerlas y las voy a hacer para no quedar mal. Eso es ser indiferente realmente al corazón de la religión cristiana. Nosotros necesitamos entregarnos totalmente, como dice allá en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Debemos ser un sacrificio vivo, debemos entregarnos totalmente en lo que estamos haciendo para el Señor. No es para alguien más, no es para otras personas, para el pastor o para quien sea. Es para Dios y hay que hacerlo con devoción, con amor, y no llevar una mala actitud, no llevar lo peor de nosotros. En algunas iglesias o en algunas congregaciones se ha escuchado una frase, tal vez ustedes la han oído, y dicen, como es para Dios, Dios lo recibe. Cuando quizás hacen algo mal o no lo hacen de la mejor manera, al final dicen, sabemos que es para Dios y Dios lo recibe. No es esa la manera de hacer las cosas. Nosotros necesitamos hacerlo de corazón y lo mejor que podamos. Claro, no para ganarnos a Dios, sino porque Él lo merece. Él merece que nosotros le demos lo mejor de nuestra vida. Y esto es parte de la relevancia de Malaquías para nosotros. Ahora, con este video, yo quiero invitarte a que tú vayas a tu Biblia y leas el libro de Malaquías y me cuentes qué te ha parecido. Yo sé que este libro es muy conocido prácticamente solo por un versículo, y es Malaquías capítulo 3, versículo 10, donde el profeta habla sobre el diezmo. Muchos conocen este versículo, pero a veces se toma fuera de contexto y quiero hacer el tiempo para hablar de este texto en su contexto en un próximo video. Pero por ahora quiero invitarte a que tú vayas, tomes tu Biblia y leas por lo menos 5 veces el libro de Malaquías, y que a la 6ª vez, a la 8ª vez, tú puedas marcar algunas ideas principales y ser bendecido por la palabra del Señor. Si este video te ha gustado o te ha parecido interesante, no olvides dejar tu like o suscribirte al canal. Eso ayuda a que puedas seguir contribuyendo con otros videos acá en el canal. Gracias por escuchar, gracias por ver. Dios te bendiga.